peso específico en este estudio, que son Julio Vidosa por parte de la asociación y Javier Gómez por parte de GFK, ambos consejeros también de la asociación e involucrados en todo este tema del estudio. Ellos nos van a explicar los resultados, los parámetros fundamentales de esta 27ª oleada, pero bueno, desde la asociación decir que es un estudio ya más que consolidado y que yo creo que alumbra bastante bien y puede ser una orientación para los profesionales de marketing en cuanto a lo que se parece que se avecina, ¿no?, durante el primer semestre del año. También decir que en estas dos ediciones, a lo largo del 2019, el número de panelistas que tenemos para este estudio, pues ya contamos con 200 empresas, es así correcto, ¿verdad? Sí, correcto. Con 200 empresas de las más representativas de los diferentes sectores. Como sabéis, luego ya Julio lo va a explicar mucho mejor, pero hay veces que no conseguimos a lo mejor una respuesta de todos los que necesitamos para poder desglosar un determinado sector, y en ese sentido pues no lo hacemos, pero la intención siempre de la asociación es no solamente dar un global de expectativa para el semestre, sino de poder declinarlo o derivarlo por los sectores que consideramos más relevantes, más importantes. Y yo creo que no robo más tiempo a los protagonistas, de manera que Javier, cuando tú quieras, pues Javier presentará la parte más genérica, más general. Sí, vámonos. ¿O tú o qué? No. Como lo tengáis previsto. Sí, hago una introducción rápida, entramos a la parte general. Muchas gracias, Víctor, por la introducción. Y muchísimas gracias a todas y a todos por asistir a esta presentación, a esta rueda de prensa. La forma en la que hemos estructurado la 27ª oleada, la forma de presentar, yo haré una introducción rápida de lo que es el índice, presentaremos los indicadores generales y luego Julio Vidosa entrará en el desglose sectorial. ¿De acuerdo? Yo creo que la presentación durará alrededor de 25 minutos, media hora más o menos. Luego habrá un turno de preguntas y debate que podemos establecer. Bien, los tres estudios que nos dan solidez para ver cómo es la coyuntura, la inversión en marketing que tenemos en marcha ahora mismo desde la Asociación de Marketing de España son el primero AMES, que nos da una visión de cuál es la inversión real en marketing auditada cada año. En el mes de octubre se presentaron datos del cierre de 2018 y digamos, el cierre que se hizo con AMES es un buen cierre, con un crecimiento de 4 más inversión en marketing, con alrededor de 33.000 millones de inversión en marketing, y se alcanzaría en 2019 alrededor de 33.800 millones de inversión en marketing. Esa es la inversión auditada en marketing. El segundo de ellos es el que presentamos hoy, el índice de expectativas de directores de marketing, que nos permite ver de manera proyectiva cuál es la expectativa de los directores de marketing. Índice de expectativas. Y la tercera gran pata es el índice 3D, el índice de transformación digital, que nos permite ver cómo van transformándose los departamentos de marketing en ese desafío digital. Bien, tres índices ya muy consolidados: AMES, índice de expectativas, e índice 3D, índice de transformación digital. Respecto a la ficha técnica del índice de expectativas de directores de marketing, es decir, que los resultados que vamos a presentar hoy son las expectativas para el primer semestre de 2020. Son resultados importantes por dos motivos. Primero, porque nos permite anticipar cómo será la coyuntura al primer semestre de 2020, la coyuntura macro. Y segundo, porque permite a los departamentos de marketing terminar de ajustar sus presupuestos para 2020. Cuando hablamos con los directores de marketing nos dicen, bueno, es una herramienta muy útil porque me permite, yo tengo una estimación de crecimiento en inversión en comunicación, en inversión en marketing, y el índice me permite calibrar, debo invertir más, cuál es mi plan estratégico, etc. Entonces, de ahí la importancia que tiene el índice de expectativas. También decir que el target son todos directores de marketing, es decir, no estamos dirigiéndonos aquí a profesionales de marketing general, etc., sino estamos dirigiéndonos a una figura, un rol de director de marketing. De ahí que su opinión sea especialmente importante. Nos estamos dirigiendo a una muestra ya de 200 panelistas en 2019 y una muestra muy representativa. Estamos hablando que los 200 panelistas pertenecen a empresas top 1000 de facturación en España,
que además tenemos una buena representación de empresas del IBEX 35 y además de multinacionales, como puede ser Danone en gran consumo o un Daimler Mercedes-Benz en automoción, que nos da una dimensión también muy importante de lo que es el índice. Por tanto, un indicador, un estudio ya muy consolidado con una muestra muy robusta y de alto perfil, de alta calidad. Respecto al cuestionario, es un cuestionario cortito, dura aproximadamente 4 minutos con 14 indicadores, son los indicadores estandarizados de crecimiento en ventas de la propia empresa, crecimiento del mercado y crecimiento de la inversión publicitaria, y lo complementamos con otros indicadores más cualitativos y además que están de actualidad, como posibles factores que pueden impactar en la actividad de marketing, etcétera. Pero es un cuestionario bastante estandarizado que nos permite tener o medir bien esa evolución histórica con fiabilidad y robustez. Ya he hablado de los panelistas. Las fechas de trabajo de campo de esta oleada ha sido entre el 6 de noviembre y el 13 de diciembre. Por tanto, los datos que vamos a presentar están recién salidos del horno. Es decir, son datos absolutamente recientes. Por tanto, si queremos decir, oye, son datos, me parece que esos nubarrones que activábamos en octubre y noviembre, parece que en diciembre empiezan a disiparse con una coyuntura un poquito más favorable, tanto de Brexit como de guerra comercial, se habla ya de paz comercial Estados Unidos-China, pero tenemos respuestas muy actuales prácticamente hasta el lunes de esta semana. Bien, entramos ya a lo que son los resultados principales de expectativa para 2020. Aquí tenéis todo el gráfico histórico desde el año 2007 hasta este primer semestre de 2020 con la expectativa. Lo que observamos de expectativa para el primer semestre de 2020 es una ligera desaceleración, un enfriamiento. Creemos que estamos en un ciclo más moderado de crecimiento y creemos que es un ciclo de confianza de los directores de marketing, un ciclo de más madurez que no permite crecimientos más elevados. Ahí tenéis la coyuntura con cómo ha crecido prácticamente desde el año 2014 hasta 2019, con crecimientos del mercado total y de ventas propias, pues en torno al 3-4%, y el dato que estamos dando ya para el primer semestre de 2020 es un crecimiento de ventas propias de más 2%, un crecimiento del mercado total, ahí lo tenéis en azul, de más 1,6%. Creemos que son indicadores positivos, pero mucho más moderados, por supuesto. Y los indicadores que más nos preocupan, uno es el indicador de inversión publicitaria, que veis que está ahí en menos 0,1%, es decir, los presupuestos de marketing para inversión en comunicación se van a mantener constantes en el primer semestre de 2020 respecto al último semestre del 2019. ¿Vale? Eso es un indicador preocupante porque nos gustaría a todos que la inversión en comunicación y en publicidad siguiese creciendo, aunque sea un poco más. Veamos cómo el crecimiento será cero en el primer semestre de 2020. Y el segundo indicador que ahora lo veremos son factores más cualitativos. Tiene que ver con esa atmósfera de pesimismo dentro de los directores de marketing. ¿Vale? Es verdad que esa atmósfera de pesimismo debemos matizarla, porque también esperábamos cierto pesimismo para el segundo semestre de 2019 y luego hemos visto como los resultados de cierre del año han sido resultados dentro de lo que se esperaba, incluso un poquito mejores de lo que se esperaba. ¿Vale? Pero sí estamos viendo esa atmósfera de pesimismo. Por tanto, dos indicadores positivos moderados, como es el crecimiento de ventas propias y crecimiento del mercado, dos indicadores preocupantes, como es el crecimiento cero en presupuestos de inversión publicitaria y esa atmósfera ligera de pesimismo. También estamos viendo que la expectativa siempre para los primeros semestres, respecto al segundo semestre, siempre los primeros semestres son un poquito más pesimistas y conforme avanza el año vamos viendo como la expectativa mejora ligeramente. Bien, un tema importante es la correlación con índices de predicción. Como sabéis, trabajamos y colaboramos con CEPREDE, con el Centro de Predicción Económica, que está físicamente en la Universidad Autónoma, y CEPREDE ya desde hace varios años lleva estableciendo la validez del índice, y lo que dice CEPREDE fundamentalmente es que la expectativa de los directores de marketing para el semestre siguiente finalmente se cumple, es decir, que lo que dicen que va a pasar el primer semestre luego sucede con bastante fiabilidad. Aquí tenéis algunos indicadores con los que siempre correlacionamos. El primero lo tenéis en la parte superior izquierda, que es correlación de los índices de expectativas, el de crecimiento de ventas, mercado y publicidad, con el crecimiento del PIB, y veis como la correlación es altísima. Estamos hablando de 0,7, 0,796, 0,847, es decir, una correlación altísima. Es decir, que la opinión de los directores de marketing es una opinión muy cualificada para fijar una expectativa, una predicción de lo que puede pasar con el PIB en los próximos 6 meses. Internamente hemos elaborado un modelo econométrico, se basa
a nivel técnico una cosa muy sencillita, que es una regresión lineal simple. Hemos establecido cómo los tres índices, o basado en los tres índices y la expectativa del director de marketing para el primer semestre de 2020, cuál creen que será el PIB de ese semestre. Y la predicción que hacemos, solo basado en la opinión de los directores de marketing, es una predicción para 2020 de crecimiento de un 1,6% de PIB, que es una predicción que está muy en línea con lo que establece Banco de España, FUNCAS, Comisión Europea, incluso CEPREDE, que hablan de un crecimiento de más 1,5, más 1,6. Es decir, que si hacemos una predicción basada en la opinión de los directores de marketing, hace una expectativa bastante realista y bastante consolidada con expectativa de otras instituciones. También vemos una correlación muy alta con la confianza del consumidor del CIS. La confianza del consumidor es un indicador mensual, veíamos octubre, noviembre que caía, diciembre parece que el avance está mejorando un poquito, pero va muy en línea con el indicador de confianza y de expectativa de los directores de marketing. En la parte inferior tenemos confianza empresarial, también del INE, como la correlación también es muy alta y vemos correlaciones de 0,96, correlaciones muy altas. Y también hemos hecho una correlación con el índice de confianza del inversor, que establece JP Morgan, y vemos cómo la correlación pues también es alta. Veis ahí las curvas cómo se establecen y coeficientes de correlación bastante elevados. Por tanto, correlación muy alta, mucha calidad en la predicción o la expectativa que hacen los directores de marketing por su correlación con grandes indicadores macroeconómicos, como decíamos al principio. Bien, factores cualitativos del estudio. Yo creo que este gráfico es bastante evidente y demoledor. Un 59% de los directores de marketing, 6 de cada 10, nos dicen que su expectativa para el próximo semestre es más pesimista, 59%, y solo el 8% dicen que son más optimistas que el cierre de este semestre. Por tanto, el balance, el indicador neto, pues hay un menos 51, es decir, hay un 51% de directores de marketing que dicen que la coyuntura va a ser más pesimista. Y si veis la serie histórica que tenemos en la parte inferior, alcanzamos el máximo de pesimismo con ese 59%, con 20 puntos básicos, 20 puntos porcentuales por encima de lo que teníamos en la expectativa del segundo semestre de 2019. Por tanto, decíamos ese indicador un poco preocupante de atmósfera general de pesimismo. Pero en cambio, cuando le preguntábamos, bueno, ¿y cómo ha sido el cierre de este semestre, segundo semestre de 2019, respecto a lo que la previsión que hacía anteriormente? Y vemos que el 22% dice que han cerrado algo peor de lo esperado, pero un 36% nos dice que han cerrado este semestre mejor de lo esperado. Por tanto, balance de cierre del segundo semestre de 2019, balance positivo, más 14%. ¿Vale? Pero lo que decíamos de, oye, quizá nos ponemos la venda antes de la herida, o que estamos en una atmósfera más pesimista, pero conforme avanzan los meses parece que la coyuntura no es tan negativa como esa atmósfera de pesimismo. Dos indicadores importantes sobre transformación digital en marketing. Os he dicho que tenemos el índice 3D, pero también en el índice de expectativas metemos dos indicadores de transformación digital en marketing. Uno es cómo es el mix de inversión en comunicación, pues, off y online, y el segundo es cómo van las ventas a través de e-commerce. Bueno, deciros que el reparto de inversión en medios online y offline, vemos cómo online gana protagonismo, pero de manera muy gradual. En la parte inferior vemos cómo el 42% de las empresas invierten hasta un 20% en lo que es inversión online, y ya es el 58% de las empresas que invierten un 20% o más de su presupuesto en esa inversión online. Pero todavía estamos lejos de ese mix ideal que nos han comentado los directores de marketing en otras encuestas, que nos dicen que su mix ideal es un 50-50%. Entiende que ese es el mix ideal. Todavía están lejos y van progresando de manera gradual, muy gradual. El otro indicador es el indicador de e-commerce, y vemos que el 24% de las empresas invierten más de un 5% o venden más de un 5% a través de e-commerce, que es un indicador todavía muy precario de ventas a través de e-commerce. Por tanto, progresión en transformación digital lenta y todavía lejos de esas ventas ideales. Algo que nos confirma por qué ese 24% de ventas de más del 5% es muy moderado es la propia opinión de los directores de marketing, que nos dicen cómo considera satisfactorio el volumen de ventas a través de e-commerce. Y veis ahí que el 32,9% lo considera satisfactorio o muy satisfactorio, pero el otro 67%, ahí está en amarillo y en rojo, considera que es poco o nada satisfactorio todavía ese nivel de ventas a través de e-commerce. También preguntábamos una batería de impacto de factores políticos y económicos sobre la actividad en marketing. Hemos establecido esos 7 grandes factores, y lo que más
impacta o puede impactar en la actividad de marketing es fundamentalmente la revisión de la previsión de crecimiento económico en España y la evolución económica de la Unión Europea, y también el resultado de las elecciones generales del 10 de noviembre, tenéis ahí como segundo factor. El resto de factores son factores que ya pesan menos, pues, situación en Cataluña, Brexit, guerra comercial USA, Unión Europea y China, o lo que llamamos ahora paz comercial, ¿no? O principio de acuerdo, y la subida del salario mínimo, que preocupaba también un poco la actividad de marketing por incremento de costes, y vemos como no es un factor que tenga mucho impacto sobre esa actividad de marketing. Por último, expectativas sobre la situación económica del país. Vuelve a aparecer esa atmósfera negativa, con un 42% de directores de marketing que cree que la expectativa de la situación económica del país va a empeorar en los próximos 6 meses, y solo un 15% dicen que irá mejor. Por tanto, el neto es un 27%. ¿Vale? Pero es verdad que continuamente estamos asistiendo a un bombardeo de noticias con revisión de la previsión de crecimiento económico, las ventas de ANFAC en cuanto a automóviles y matriculaciones caen un 5,7%, desaceleración en ventas en gran consumo y en retail y en lo que es restauración. Entonces, todo ese bombardeo de noticias también hacen que esa atmósfera de pesimismo pues esté muy presente en el índice de expectativas y en la opinión de los directores de marketing. Bien, con esto cedo la palabra a Julio Villosa para los desgloses sectoriales. Muchas gracias, Javier, y buenos días a todos. Bueno, vamos a ver ahora el desglose por aquellos sectores. Hay unos que son sectores core, que llevamos 13 años ya señalando cuáles son sus expectativas, y algún otro nuevo quiero decir reciente, de los últimos 2 o 3 años. En estos gráficos creo que son muy significativos para todos vosotros, y ya veis, bueno, por un lado todos los sectores que tenemos ahí y el resultado para ellos. Los más importantes siempre, porque son los core, es automoción. Automoción se encuentra también más pesimista respecto a lo que opinaba hace 6 meses. Otros que tenemos también es el sector financiero, sobre todo el tema de las aseguradoras, y la tecnología, ¿no? Gran consumo y salud también. Y hay otros como la energía que son más optimistas. El balance de este segundo semestre respecto a lo que preveían antes del verano, pues tenemos que, bueno, hay algunos que son más optimistas o que han tenido más un resultado mejor de lo que ellos preveían. Volvemos a ver el incidente en la banca, que es claramente algo peor de lo previsto, y luego, por ejemplo, en automoción, que están ahí divididos, un tercio se ha encontrado un semestre mejor, otro tercio peor y otro tercio igual de lo que pensaban. Teniendo en cuenta que pensaban que era pesimista su predicción, sus expectativas, pues el igual hay que entender pues que tampoco ha sido un buen semestre. Y la energía, pues tenemos ahí pues un 50% que ha sido algo peor. En gran consumo, en cambio, pues han encontrado con un semestre del año pues que ha sido mejor de lo que ellos inicialmente pensaban. Aquí tenemos la gráfica en la que hemos expuesto, por un lado, lo que son las expectativas para el siguiente semestre, y el mejor comportamiento del último del año que ahora termina. Vemos que hay algunos, como por ejemplo energía, que está con un comportamiento del segundo semestre del 19 pues bajo, pero en cambio sus expectativas para el siguiente son positivas, muy positivas. Luego hay otros que están en el centro, como servicios marketing, construcción, medios de comunicación, etc. Y luego en cambio hay otros, que, por ejemplo, retail, que ha tenido un comportamiento en este último semestre del año mejor de lo que pensaban, y en cambio sus expectativas son malas. Las aseguradoras están en la misma línea, y la tecnología está más o menos en la bisectriz, es decir, más o menos es lo que han tenido con respecto a la expectativa previa y las expectativas para el año que viene. Aquí tenemos otra matriz, que es, tenemos la inversión publicitaria y por otro lado el incremento en ventas que prevén, ¿no? Tenemos en la bisectriz, que es la que nos da pues,
el incremento de negocio parejo a lo que es la inversión que ellos prevén, y en cambio hay otros, como por ejemplo la banca, que espera incrementar mucho su negocio con una inversión publicitaria pues mucho menor, ¿no? Y en cambio lo que es la automoción, pues piensan que van a incrementar poco su negocio y su inversión publicitaria pues va a estar, bueno, a nivel de la mitad, ¿no? Este cuadro de iconos o semáforos resume bastante bien cuál es la situación de los tres indicadores históricos, las tres métricas: total mercado, ventas propias, inversión. Siempre hemos defendido que bueno, la inversión publicitaria es un indicador en sí mismo distinto a los otros dos, pero el total mercado, la evolución del total mercado y las ventas propias van en línea, es decir, hay una similitud, una correlación entre ambos indicadores, ¿no? Siempre ventas propias suele ser más positivo que el total de mercado, porque entendemos, como estamos con grandes compañías, que sus equipos marketing son capaces de superar a las expectativas del mercado a costa de otros operadores de su mismo sector. Pero si os fijáis, en el caso de automoción, mientras que el total mercado espera que más o menos sea igual al de este año, sus ventas propias de estos grandes fabricantes y comercializadores de vehículos pues piensan que va a ser algo negativo, ¿no? Bien, tenemos con una expectativa de mejora del mercado, pues está energía, está gran consumo, está salud. Salud son los medicamentos no éticos o todo el mundo de la parafarmacia, es lo que englobamos en salud, y también la tecnología. Aunque, bueno, estos indicadores elaboramos a modo de resumen en función de del nivel que nos indican de crecimiento. No tenemos el matiz, lo tenemos el dato, pero no, por ejemplo, tecnología piensa que su mercado va a crecer bastante más que otros que a nivel del icono pues es semejante como gran consumo o incluso salud. Hay otros sectores que piensan que su mercado va a ser el mismo, no va a tener evolución ni positiva ni negativa, como es automoción, como es banca, seguro, es decir, las entidades financieras, el retail o la construcción. Y en cambio, cuando vemos ventas propias que están muy correlado con el otro, las correlaciones correlado, pues tenemos que automoción piensan que sus ventas van a ser peores que la evolución del mercado. Y cuando vamos a la inversión publicitaria, sabemos que aquí hemos obtenido por primera vez desde hace unos años por un valor cero pero negativo, es decir, menos 0,1 a nivel del global. Y nunca en los últimos años teníamos este índice por debajo de 0. Aquí tenemos que hay entidades como las financieras de bancas y seguros que van a reducir bastante su inversión publicitaria, retail también, medios de comunicación también y la construcción también. Lo he comentado antes, pero en el caso de la construcción, por ejemplo, los factores que más les parecen incidir pues son el Brexit e incluso la guerra, ahora es una paz entre USA y Estados Unidos. El Trump es como es y siempre utiliza estos trucos para luego negociar fuertemente a su favor. Pero aquí lo que se está viendo es el impacto por la venta sobre el mercado exterior, es decir, son extranjeros que vienen a España. Eso es mi interpretación, ¿no? Pues si no nos explica que estos dos factores internacionales afecten a la construcción. Y en cambio, salud y automoción van a estar estables en cuanto a la inversión publicitaria y tenemos que en positivo, es decir, los que van a invertir más son las energéticas, el gran consumo y algo menos, pero también en sentido positivo, las tecnológicas. Y con esto pues llegamos a las conclusiones y le doy la palabra a Javier. Gracias, Julio. Hemos ido comentando en cada diapositiva, pero fundamentalmente se mantiene la expectativa positiva en lo referente a evolución del mercado y ventas propias de las compañías. Como decía Julio, son sobre todo grandes compañías que lideran cada mercado. Y sí se produce una desaceleración relevante, un crecimiento cero de la inversión publicitaria. El tema, comentábamos al principio, sí nos preocupa crecimiento cero en presupuestos y en inversión en comunicación,
porque veíamos el gráfico y la matriz de cómo correlaciona la inversión con las ventas, veíamos automoción que necesita una inversión muy relevante para frenar la caída de ventas, cómo banca no necesita tanta inversión para conseguir objetivos o resultados en su cuenta de resultados, pero sí nos parece un indicador que siempre hay que alimentar para que sirva de palanca y de driver para impulsar las ventas. La inversión publicitaria en medios online se mantiene estable. El crecimiento de toda la actividad digital en marketing es muy gradual. Y luego decir que los factores político-económicos que mayor impactan, sobre todo previsiones de crecimiento de la economía en España y en todo su entorno, y también los resultados de las elecciones generales, hemos visto como es uno de los factores más preocupantes para los directores de marketing. Simplemente por acabar, tenía algunos titulares de cómo se genera esa atmósfera de pesimismo, ¿no? Pues veíamos, Bruselas confirma la desaceleración de España y rebaja 4 décimas su previsión. En automoción, ANFAC dice que caen sus matriculaciones un 5,7%, aunque todavía están por encima del millón de vehículos. O en vivienda, la moderación se apodera de la vivienda en 2020. La restauración crecerá por 5º año seguido, pero se desacelera. La construcción entra en una fase de normalización. Es decir, son titulares que generan toda esa atmósfera y que van muy en línea con la opinión de los directores de marketing de, crecimiento positivo, pero muy moderado, o enfriamiento o desaceleración, como queramos titularlo, ¿vale? Pero todavía dentro de un rango positivo. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos